los candidatos a la presidencia de la República, habló de cada uno de ellos de muchas maneras, desde cómo presentaban sus propuestas, desde cómo las defendían, desde cómo enfrentaban a sus contrincantes con el discurso, pero hay uno en particular donde siempre vale la pena detenerse: cómo hablaron con su cuerpo, su lenguaje corporal. ¿Cuál fue el mensaje que lanzó cada uno de los candidatos a la presidencia de la República el día de ayer? Quédese porque está interesante. Hasta la noche de este domingo, el debate más visto en televisión fue el del 10 de junio de 2012. Justo el segundo que celebraron los candidatos Josefina Vázquez Mota del PAN, Andrés Manuel López Obrador del Movimiento Progresista, Enrique Peña Nieto del PRI y Partido Verde y Gabriel Cuadri de Nueva Alianza. Quiero lograr que realmente los mexicanos tengan acceso a una mejor y mayor educación. Es el tiempo del poder del ciudadano y por eso propongo lo siguiente: que se elimine el fuero a toda la clase política. Más de 15 millones de personas siguieron la transmisión del entonces Instituto Federal Electoral. El nuevo gobierno democrático que voy a encabezar tendrá como prioridad cambiar la política económica. El primer debate entre los mismos candidatos, el 6 de mayo de 2012, fue el segundo más visto en México por más de 4.5 millones de personas. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al primer debate entre la candidata y los candidatos a la presidencia de la República. El 25 de abril de 2006 sostuvieron su primer debate los candidatos Patricia Mercado, del Partido Alternativa Social Democrática, Roberto Campa, de Nueva Alianza, Roberto Madrazo, de Alianza por México, Felipe Calderón, por Acción Nacional, y Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición por el Bien de Todos. El debate lo vieron 3.5 millones de ciudadanos. En mayo del 2000, la transmisión del segundo debate entre los candidatos Vicente Fox, Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida tuvo una audiencia importante, aunque proporcionalmente el debate de junio de 2012 marcó la diferencia entre los niveles de audiencia. Óscar Hernández, ADN 40. Bueno, el debate y los muchos postdebates que hay, uno de los asuntos fundamentales cuando se reúnen los candidatos pasa por lo que dicen, pero sobre todo la forma en la que lo dicen, las diferentes expresiones corporales con la que se manifiestan, la vehemencia con la que tratan de comunicar una idea, una propuesta o hasta un ataque, la manera en la que utilizan apoyos visuales incluso. Hoy en el estudio nos acompaña Juan Pablo García Olvera, director general de No Verbal Consulting Group. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. ¿Cómo viste el debate y sobre todo, más que lo que se dijeron, la manera en la que se lo dijeron? Las formas importan, pesan. Pesan y pesan muchísimo. Creo que ayer la percepción de los mexicanos en general es precisamente lo que estamos ahorita hablando, ¿no? La forma cuenta a veces más, ¿no?, en ese sentido, que el que se está diciendo. Me parece que la percepción que ha quedado clara dentro de los diferentes debates que ustedes han sostenido, desde luego también en prensa, ha sido un ganador, ¿no?, que sí me parece lo ha habido. Nosotros lo analizamos desde el terreno de la comunicación, de la conducta no verbal, y en ese sentido el ganador es Ricardo Anaya. La conducta no verbal. En la conducta no verbal. Es el candidato que mejor se mostró en términos de uso de ilustradores, de ademanes. Quizá el único la expresión facial de todos los candidatos fue el único que no mostró una gran emocionalidad, pocas expresiones realmente faciales sobre emociones, a diferencia, por ejemplo, de Mid, a diferencia, por ejemplo, de Margarita. Entonces creo que comunicó bastante bien en su lenguaje corporal Ricardo Anaya, no así, por ejemplo, ¿no?, Mid o incluso Obrador. Ese sería un primer análisis, ¿no?, y de manera contundente. Nosotros en la empresa y como analistas de la conducta no verbal daríamos como ganador en su conducta insisto, no verbal, a Ricardo Anaya. Sí, pero tú ahorita estás considerando que era quien llevaba más ilustradores, tú lo dijiste, más ilustradores, y que se relacionaba mejor con estos. Es correcto. Sin embargo, los ilustradores no son tu lenguaje corporal. Entonces creo que no se podría hacer una calificación a partir de alguien que se ayuda, sino alguien que expresa, que conecta con la cámara. Sí, finalmente los ilustradores los tomamos de la investigación del doctor Karl Grammer,
cuando hace la relación, ¿no? Qué tanto proyecta, qué tanto puede conectar un candidato, ¿no? Pues a cualquier puesto de elección popular con la audiencia que lo observa. Entonces, en esa medida es que hacemos el análisis de estos en particular, ¿no? Ilustradores, si hacemos el comparativo, ¿no? Por ejemplo, con este MID, en donde utiliza solamente un brazo de manera recurrente, que en este caso es el derecho, casi no emplea el brazo izquierdo para hacer precisamente, ¿no? El uso de, el utilizar, por ejemplo, la pluma también en él, hace una diferencia sustancial, no solamente con Anaya, sino también con Margarita, con el mismo López Obrador y con el Bronco, ¿no? La mayor libertad, así lo podemos nosotros establecer en esta ruta de percepción, ¿no? Hay que dejar muy claro, es cierto, no habla propiamente de un lenguaje completo porque analizamos también la expresión facial, analizamos desde luego el contacto ocular, la posición precisamente, ¿no? De la mirada, la imagen misma de la que ya se había platicado también. Entonces es un cuerpo integral, ¿no? De toda la comunicación para no irnos solamente con un canal. Ahorita lo mencionamos por ser uno de los que hacen la diferencia con el resto de los candidatos. Es parte del todo. Ahora, ¿qué tanto para quienes siguen un debate, para quienes lo están viendo, importa el lenguaje no verbal? ¿Qué tanto las ideas y las propuestas, pero la manera en la que son expresadas y comunicadas pesan para definir no solamente un ganador, sino la simpatía por un aspirante presidencial? Cuenta muchísimo, mencionaba yo al doctor Karl Grammer, que es quien ha llevado a nivel mundial una investigación muy interesante sobre qué tanto afecta precisamente la comunicación no verbal, ¿no? El lenguaje. En un debate como en un discurso político sobre todo, sabemos que uno de los discursos, de los mensajes más fuertes, más contundentes es el emocional. Y este se hace a través fundamentalmente de la conducta no verbal, particularmente expresiones de las emociones, ¿no? Facialmente hablando. Cuenta, no podemos hablar de un porcentaje como de pronto la gente lo establece, ¿no? Sí. No podemos hablar de un 93, 60%, es muy, muy relativo, es difícil establecer un porcentaje, pero lo hacemos en un canal muy, muy importante que yo mencionaba, la percepción de la audiencia. Y en este caso, hay que ser muy concretos en las primeras recepciones que se da a nivel de varios medios, ¿no? De prensa. Lo que contó fue la percepción en ese sentido de lo que la gente recibe. Las expresiones faciales como las sonrisas, creo que para todos fue muy claro, ¿no? Cuando, por ejemplo, López Obrador deja de estar cómodo, cuando empiezan los ataques, ¿no? Sobre el partido, sobre el financiamiento, sobre los hijos, y cambia la expresión facial a una expresión de molestia, ¿no? Cambia desde luego también cuando se sonríe, ¿no? Dejan los ataques, por ejemplo, a Anaya y MID, y en cada uno de ellos fue esta percepción. Se tiene, por ejemplo, como más débil a un determinado candidato, ¿no? En este caso, no solamente para algunos expertos, sino opinólogos, desde luego, ¿no? En la materia, una de las figuras más endebles fue, o que menos sorprendió, fue MID, precisamente en atención a esta comunicación no verbal. Pero fíjate, te interrumpo en esta parte. ¿Qué le importa más a quien ve un debate? ¿Lo que dicen los candidatos, las propuestas, las ideas que ponen sobre la mesa? ¿O la manera en la que las dicen? La manera en la que se ve en su presencia, sus ademanes, sus movimientos. Me tengo que apoyar en la investigación en lo que marca desde luego la experiencia en México, ¿no? Menos de un 7% de la población hace atención a la propuesta, al que dicen, por dar atención a la forma en la que lo están diciendo. En el mundo del debate, de la oratoria, sabemos que no hay forma sin fondo y viceversa, pero en este ejercicio democrático del debate, la gente, y desde luego al ser un medio, desde luego enteramente visual, va a observar, va a apostar por lo que se ve. A ver, los aspavientos del apasionamiento verbal corporal, sí. O sea, es decir, aquellas personas que se mueven mucho, que hablan demasiado, con las manos, que tal, atrae más la atención que otro que con su solo discurso diga algo que puede atraparla, o sea, no importa lo que esté diciendo, sino tengo a alguien que se mueve mucho y el Bronco, por ejemplo, ayer, o sea, el Bronco estaba retando todo el tiempo, correcto, ¿no? O sea, su postura era retadora. Se movió incluso del atril, se acerca. Es lo que les dio presencia, ¿verdad? Porque no precisamente por el discurso. Sí, es correcto. Pero entonces, estos aspavientos, ¿les ayuda a atrapar la atención? Sí, llama la atención, de hecho distrae, ¿no? Para una persona... Es que no es lo mismo distraer que atrapar la atención. Atrapar la atención en el sentido de que la gente observa mayor movimiento, mayor movilidad. Sí, desde luego hay por personalidad también el que favorezca al candidato, el que se mueva, por ejemplo, más con los brazos, más con las manos, pero insisto, esto es un conjunto, ¿no? De nada sirve, por ejemplo, que Margarita haya utilizado, ¿no? Tanto movimiento, que de hecho se vio para muchos en términos de percepción sí, sobreactuada, ¿no? Bastante más entrenada. Es un ejemplo de que no necesariamente el movimiento siempre, como bien lo señalas, Mónica, llama la atención, sino que más bien distrae. Es un conjunto, la expresión facial también cuenta muchísimo y en ese sentido analizamos todos los componentes. Para el Bronco, por ejemplo, a diferencia de otros candidatos, él no se mostró
entrenado. Digamos que esta comunicación verbal que él mostró es su línea base, es decir, así habla independientemente de ser un debate, en un discurso o en una negociación. Eso es importante. ¿Qué busca el ciudadano? ¿Qué busca el elector de un candidato presidencial? ¿Busca una figura de autoridad? ¿Busca alguien cercano? ¿Qué es lo que está buscando alguien para identificarse, para inclinarse y apoyar a un candidato? Son varios factores. Sin embargo, yo considero que en esta elección, en este proceso electoral, y la muestra está en las encuestas, está buscando, está percibiendo a alguien como él, ¿no? Finalmente sí, lo que marcan estudios, lo que marca desde luego la tendencia es que independientemente de que sea Obrador, que sea Mitt, que sea Ricardo Anaya, el elector, ¿no? Finalmente en este juego de percepción, lo que busca es alguien que tenga la capacidad de representarlo a través de las ideas, desde luego la capacidad de verbalización, la capacidad de imagen, la capacidad de poder hacer algo no solo con el cuerpo, sino con las ideas. Entonces, esta mímesis, ¿no? De quién me va a representar pasa por una selección de liderazgo que diría Warren Bennis natural, es decir, seleccionamos al candidato, seleccionamos al líder, no solamente que se parece a mí, sino al que yo considero o que percibo como más capaz para ese tal en particular. Bien, pues mira, a ver si aprendieron las lecciones de muchas de las cosas que estás diciendo tú, y seguramente sus asesores y también sus asesores de imagen lo habrán observado. Vamos a ver a partir del segundo debate el próximo en Tijuana. En Tijuana. ¿No? En Tijuana vamos a ver en qué cambiará. Muchísimas gracias. No, al contrario, ustedes por la invitación. Gracias, Juan Pablo García.